Hoy es noche de miércoles, una noche bendecida por Dios porque estamos vivos y Dios nos da la bendición de poder dirigirnos a ustedes. Queremos saludar a Samuel Carrillo y también a Willy Castillo y a Johanna Aragón que se han comunicado y conectado con nosotros. Que Dios les bendiga y que los guarde. Esta noche vamos a hablar del tema discipulado en tiempo de crisis y templos cerrados. Discipulado en tiempo de crisis y templos cerrados. Este es el segundo sermón de la serie después de la pandemia. ¿Qué discipulado? Estamos hablando del discipulado en la iglesia en esta serie. En Hechos 13, 44, 52. La llegada de la crisis nos encontró a todos haciendo cualquier cosa que considerábamos importante, sin pensar la gravedad de lo que acontecía, las tremendas consecuencias que traería para la vida del ser humano. Tenemos que aceptar que esta afirmación también está incluida la iglesia. No estábamos preparados para una situación como la que hemos vivido y que todavía estamos viviendo. En algunos países del continente, a mediados de marzo o el mismo domingo 15, les llegó el aviso de que no se podían abrir los templos. Y lo que se creyó que duraría unas semanas, vamos ya por el 7º mes. ¿Y qué ha pasado entonces? ¿Qué es lo que ha ocurrido durante todo este tiempo en el seno de la iglesia? Número 1, la iglesia doméstica. Romanos 16:5. Se activaron las redes y comenzaron los grupos en chat y se intentaron crear actividades online para suplir los cultos en los templos. Entonces se fortaleció una realidad: la familia, la iglesia doméstica. Pablo en Romanos, en el versículo capítulo 1 y versículo 5 dice: saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Como ustedes ven, en el tiempo de Pablo, en el tiempo de los apóstoles, abundaban muchas congregaciones e iglesias en las casas. Era lo más normal y lo más común. Ante el cierre de los templos, se invitó a los miembros de la iglesia a que cada familia fortaleciera la iglesia doméstica. Entonces la iglesia se volcó a la celebración virtual, a estudios bíblicos online, cultos a través del Zoom y en diferentes plataformas en las redes sociales. Entonces lo que era común se cambió por algo que todavía quizás no éramos muy experimentados en usar las redes para predicar el evangelio. Número 2, la iglesia misionera y en salida. Hechos 13:47 dice: porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Hoy vemos a una iglesia en salida y misionera. Gracias a Dios que la iglesia no se contrajo,
Gracias a Dios que la iglesia no se contuvo. Todo lo contrario, salió de las paredes de los templos y a través de las redes sociales comenzó a predicar el evangelio a todos los necesitados. Porque realmente no debemos de desaprovechar esta época para evangelizar a las personas con el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos definitivamente fortalecer la vida personal, la vida familiar y compartir a Cristo. No podemos estar tranquilos esperando que se abran los templos y que hayan cultos públicos. No, gracias a Dios que eso no se hizo. Tenemos que proclamar que el mal, la muerte y el sufrimiento no tienen la última palabra. Es necesario multiplicar el número de discípulos en la construcción del reino de Dios, porque la palabra de Dios es buena noticia. Número 3, la iglesia evangelizadora. Mateo 28, 19, 20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este parón obligatorio, este encierro, nos movió a producir mensajes con todos los recursos de la tecnología. Y no solo eso, sino también a escuchar el clamor callado que brota del corazón de hombres y mujeres que perdieron el sentido de la vida en este tiempo de crisis. El reto del discipulado de la iglesia es cómo llegar a la familia para que viva su llamamiento como iglesia doméstica. En las congregaciones, querida iglesia Logos, bendito amigo que está conectado, hay un alto porcentaje de cristianos sin conciencia de su misión de ser la sal y la luz del mundo, ya que en la actualidad la vivencia de la fe, del crecimiento espiritual, no dan los resultados esperados. Tenemos que admitir que mucha gente ha muerto sin Cristo durante esta pandemia. ¿Y responsabilidad de quién es? ¿Responsabilidad de quién era? De la iglesia, de nosotros los cristianos. Mire, toda persona realmente que muere sin Cristo es una llamada de atención para nosotros. Y en esta pandemia ha ocurrido esto. Quizás porque la iglesia estaba durmiendo en sus laureles, celebrando en las cuatro paredes de los templos y no realizaba realmente la obra y la comisión que Jesucristo le había ordenado. Número 4, la iglesia mensajera. Juan 3, 16, Efesios 1, 13. Juan 3, 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Realmente este texto, algunos le llaman un resumen de toda la Biblia, el resumen del Evangelio. La palabra Evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Ese es el plan que Dios ha diseñado para salvar a los hombres.
es necesario descubrir el sentido profundo del anuncio del mensaje, no solo a nivel de persona a persona, sino de familia, si queremos realmente ser la iglesia que Cristo quiere. Este anuncio tiene que facilitar el encuentro con Jesucristo como fundamento de la fe y de un verdadero discipulado. Querida iglesia, querido amigo que está conectado, este llamamiento de recuperar el anuncio del Evangelio exige dejar de suponer la fe. Para el discípulo verdadero de Cristo es una llamada a dar espacio al encuentro con Cristo. Efesios dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el espíritu de la promesa. Realmente este es el inicio de la fe. Si no hay encuentro con Cristo, no hay nada. Si no hay encuentro con Cristo, no hay discipulado. Si no hay encuentro con Cristo, no hay discípulos. Si no hay encuentro con Cristo, no hay seguidores. El discipulado es la acción de la iglesia que acompaña la fe inicial antes de llegar a la madurez espiritual. Bendita Iglesia Logos, querido amigo, el mensaje de Cristo hace arder el corazón de las personas en la fuerza amorosa de Jesús en el Evangelio que llama a cada ser humano a la conversión y al arrepentimiento, y lo acompaña en todas las etapas de la vida. El Evangelio es vida nueva. El Evangelio no es no es religión. El Evangelio es relación con Cristo. El Evangelio es seguir a una persona que se llama Jesucristo. No son ritos, no son ceremonias, no son tradiciones, no son cultos. Es realmente tener un encuentro verdadero con Jesús. Y allí inicia el discípulo. Ahí comienza el discipulado en la iglesia. Señor Jesús, te damos gracias esta noche, Señor, esta noche de miércoles. Te damos gracias para que nos llenes de tus bendiciones. Padre, realmente queremos ser buenos discípulos. Padre, realmente que queremos realizar el mandato que tú dejaste de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Gracias, Señor, porque en esta crisis y en este cierre de templos, la iglesia salió de las cuatro paredes y comenzó a predicar tu palabra en otros medios, en diferentes medios de las redes sociales, Señor Jesús. Y gracias porque muchas personas se han convertido a tu palabra. Gracias, Señor, porque muchas personas han recapacitado de la vida que estaban llevando. Gracias, Señor, porque matrimonios han sido restaurados, Señor Jesús. Y gracias, Padre, porque muchos que fueron contagiados también han sido sanados. Gracias, Padre, por tu palabra, por esa buena noticia, por esas buenas nuevas de tu Evangelio. Bendice a todos los que nos están viendo. Bendice a las familias de Logos Ministerio. Gracias, Padre, por tu bendición. En el nombre de Jesús te lo agradecemos todo.
te recordamos que puedes encontrar estas reflexiones, estas prédicas en Facebook como Logos Ministerio y en YouTube como Logos Ministerio. Puedes compartirlas con otros, bendice a otros a través de esto. El Señor te ayudará, y especialmente en esta serie que le hemos titulado y hablado sobre el discipulado. Hasta la próxima transmisión.